Bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el universo de El Alquimista. ¿Listos para desentrañar los misterios y la sabiduría de este clásico de Paulo Coelho? Prepárense, porque vamos a entrarnos en la historia de Santiago, un joven pastor que abandona la seguridad de su rebaño en Andalucía para perseguir un sueño, un tesoro enterrado cerca de las pirámides de Egipto. Y lo fascinante es que a través de este viaje Santiago no solo busca un tesoro material, sino que emprende una búsqueda interior, una travesía hacia su leyenda personal, como la llama el propio Coelho. Me intriga este concepto de la leyenda personal. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué se trata y cómo se relaciona con la historia de Santiago? Claro, la leyenda personal, según la describe Melchizedek, el misterioso rey que Santiago encuentra al inicio de su viaje es el propósito último de cada individuo en el mundo, la razón por la que estamos aquí. Esa fuerza interna que nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial, a vivir una vida plena y significativa. En el caso de Santiago, su leyenda personal se manifiesta en el sueño recurrente del tesoro, una llamada a la aventura que lo empuja a salir de su zona de confort y embarcarse en un viaje transformador. Y hablando de viajes transformadores, Santiago se cruza con personajes increíbles en su camino. Tenemos fragmentos que mencionan un rey que cita a Jesús, un comerciante de cristales, una enigmática mujer del desierto, e incluso un alquimista. ¿Cuál dirías que es el impacto de estos encuentros en la búsqueda de Santiago? Cada encuentro, por casual que parezca, actúa como un catalizador en la evolución de Santiago. Es como si el universo o el alma del mundo, como se menciona en el libro, estuviera conspirando para guiarlo, para presentarle las lecciones que necesita aprender en cada etapa de su viaje. Hablando del alma del mundo, esa idea me parece súper interesante, pero un poco abstracta. ¿Cómo la describirías? Es como una energía cósmica. Es una fuerza universal que conecta todas las cosas, una especie de conciencia colectiva que fluye a través de todo lo que existe. Para entenderla mejor, piensa en esos momentos en los que sientes una profunda conexión con la naturaleza, con la música, con otra persona o incluso con una idea. Es como si experimentaras una unidad o una armonía que te conecta con algo más grande que tú mismo. Eso en esencia es el alma del mundo. Entiendo. Y Santiago, a través de su viaje, aprende a sintonizar con esa fuerza, ¿verdad? A escuchar su voz en el viento, en el desierto, en las personas que encuentra. Exactamente. Al principio Santiago solo ve el mundo a través de sus propios deseos, de su necesidad de encontrar el tesoro. Pero a medida que avanza en su viaje, comienza a abrirse a nuevas experiencias, a observar con más atención, a escuchar con el corazón. Y así poco a poco empieza a percibir la presencia del alma del mundo en todo lo que le rodea. Es como si desarrollara una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Sí, podríamos decir que Santiago adquiere una nueva conciencia, una visión más amplia y profunda de la realidad. Y esa transformación se ve reflejada en su capacidad de comprender el lenguaje del mundo, esa comunicación sutil que va más allá de las palabras. El lenguaje del mundo suena a algo mágico, casi místico. ¿Qué significa exactamente? Imagina que caminas por un bosque y te detienes a observar los árboles, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas. Si prestas atención, si abres tu corazón y tu mente, puedes percibir una especie de mensaje, una historia que la naturaleza te está contando. Eso es el lenguaje del mundo, una comunicación que se expresa a través de señales, de símbolos, de sincronicidades. Me fascina esta idea de que el universo nos está hablando constantemente, de que hay mensajes ocultos a nuestro alrededor, solo tenemos que aprender a descifrarlos. Exacto. Y Santiago a lo largo de su viaje va desarrollando esa capacidad de leer las señales, de interpretar los sueños, de escuchar la voz de su intuición. Y esta habilidad lo ayuda a tomar decisiones, a sortear obstáculos, a acercarse cada vez más a su leyenda personal. Volviendo a la trama del libro, ¿cuáles son algunos de los momentos clave en el viaje de Santiago que lo llevan a desarrollar esta conexión con el alma del mundo? ¿Qué eventos lo obligan a salir de su zona de confort y a abrirse a nuevas perspectivas? Bueno, uno de los momentos más importantes es sin duda su encuentro con Melchizedek, el rey de Salem. Es él quien introduce a Santiago en el concepto de la leyenda personal y le da las piedras Urim y Tumim para ayudarle a interpretar las señales del destino. Así. Las piedras Urim y Tumim son como un amuleto mágico. ¿Qué función tienen en la historia? Más que un amuleto, son una herramienta de autoconocimiento. Melchizedek le explica a Santiago que las piedras representan la intuición, la capacidad de conectar con la sabiduría interna. A lo largo de su viaje, Santiago aprende a utilizarlas para tomar decisiones, para discernir entre lo que le conviene y lo que no, para seguir el camino que lo conduce hacia su leyenda personal. Es interesante cómo Coelho utiliza estos elementos simbólicos para representar ideas abstractas como la intuición o el destino. ¿Y qué pasa después del encuentro con Melchizedek? ¿Qué otras experiencias marcan la trayectoria de Santiago? Bueno, Santiago se enfrenta a una serie de pruebas que lo obligan a confiar en sí mismo, a desarrollar su ingenio y a aprender de sus errores. Por ejemplo, al llegar a Tánger es víctima de un robo que lo deja sin dinero y sin rumbo. Pobre Santiago. Eso debe haber sido un golpe duro. ¿Cómo se recupera de esa situación? En lugar de desanimarse, Santiago decide buscar trabajo para poder continuar su viaje.
Y es ahí donde encuentra al comerciante de cristales, un personaje que le enseña valiosas lecciones sobre la paciencia, la perseverancia y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. El comerciante de cristales. Me llama la atención este personaje. ¿Qué tipo de sabiduría le transmite a Santiago? El comerciante, a pesar de estar aparentemente anclado a su tienda, tiene una profunda comprensión del mundo. Le enseña a Santiago a observar con atención, a valorar el presente, a encontrar la belleza en las cosas simples. Y aunque al principio Santiago se impacienta por seguir su camino hacia el tesoro, poco a poco va comprendiendo las enseñanzas del comerciante y aprendiendo a apreciar el valor de cada experiencia. Es curioso cómo a veces las lecciones más importantes nos llegan de las personas menos esperadas, ¿no? Exacto. Y en la vida de Santiago, cada encuentro, cada obstáculo, cada desvío del camino se convierte en una oportunidad para aprender, para crecer, para acercarse un poco más a su leyenda personal. ¿Y qué me dices de la mujer del desierto? En los fragmentos que tenemos, se menciona un encuentro con una mujer que lo cautiva. ¿Quién es ella y qué papel juega en la historia? Su nombre es Fátima y representa el amor, la conexión profunda, la entrega incondicional. Su encuentro con Santiago en el oasis del Fayum es un punto de inflexión en su viaje. Por primera vez, Santiago experimenta la fuerza del amor, la posibilidad de una vida diferente a la que había imaginado. Un oasis en medio del desierto. ¡Qué metáfora tan hermosa! Y Santiago se deja llevar por este nuevo amor. Fátima despierta en Santiago una pasión que jamás había sentido. Sin embargo, también le plantea un dilema. ¿Debe renunciar a su leyenda personal para quedarse con ella o debe continuar su viaje hacia el tesoro? ¡Qué decisión tan difícil! ¿El amor o el destino? ¿Qué camino elige Santiago? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión, pero por ahora te dejo con esta reflexión. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por perseguir tus sueños? Retomamos la conversación justo donde la dejamos con Santiago debatiéndose entre el amor por Fátima y el llamado de su leyenda personal. Es un momento crucial en su viaje, una encrucijada donde debe elegir entre la seguridad del amor y la incertidumbre de la aventura. Y recordemos que Fátima lo conoció en un oasis en medio del desierto. Un oasis simboliza un refugio, un lugar de paz y abundancia en medio de la adversidad. Podría interpretarse este encuentro como una señal para que Santiago abandone su búsqueda y se quede con ella. Es una interpretación válida. De hecho, el propio Santiago se plantea esa posibilidad. Se siente profundamente conectado con Fátima, ve en ella la posibilidad de una vida plena y feliz. Sin embargo, hay algo dentro de él que le dice que aún no ha terminado su viaje. El llamado de su leyenda personal sigue resonando en su corazón. Exactamente. Y Fátima, con una sabiduría que va más allá de su aparente fragilidad, lo comprende. Ella sabe que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad. Y anima a Santiago a seguir su camino, a perseguir su sueño, con la promesa de esperarlo a su regreso. Es un acto de amor muy poderoso, ¿no, Chris? Dejar ir a la persona que amas para que pueda cumplir su destino. Sin duda, Fátima representa la confianza, la entrega incondicional, la capacidad de amar sin apegos. Y su apoyo es fundamental para que Santiago pueda continuar su viaje con el corazón en paz. Y es entonces cuando Santiago, habiendo tomado la difícil decisión de seguir su camino, finalmente se encuentra con el alquimista, ¿verdad? Un personaje que ha estado presente desde el inicio de la historia, mencionado por otros personajes, pero que hasta ahora no habíamos conocido en persona. Así es. El alquimista es la figura del maestro del guía espiritual que aparece en el momento justo cuando Santiago está listo para recibir sus enseñanzas. Es un personaje enigmático, sabio, conectado con los secretos del universo. Y su encuentro tiene lugar en el desierto, un escenario que en sí mismo es un símbolo de transformación, de purificación, de encuentro con uno mismo. El desierto representa la prueba, el desafío, la necesidad de despojarse de lo superfluo para encontrar la esencia. Es en este ambiente hostil, pero a la vez mágico, donde Santiago, guiado por el alquimista, se enfrenta a sus miedos, pone a prueba sus límites y descubre la verdadera naturaleza de su leyenda personal. Me intriga este alquimista. En los fragmentos que tenemos se menciona su capacidad de transformar el plomo en oro, de comunicarse con el desierto, de leer las señales del universo. Es un mago, un ser sobrenatural. El alquimista representa la sabiduría ancestral, el conocimiento profundo de las leyes que rigen el universo. No es un mago en el sentido tradicional, sino un maestro que ha aprendido a conectar con el alma del mundo, a comprender el lenguaje de la naturaleza, a utilizar la energía que fluye a través de todas las cosas. ¿Y qué tipo de enseñanzas le transmite Santiago? El alquimista le enseña a escuchar a su corazón, a seguir su intuición, a confiar en el proceso de la vida. Le muestra que el verdadero tesoro no es el oro material, sino la sabiduría que se adquiere en el camino, la transformación interior que experimenta el buscador. Es una lección que va más allá de la historia de Santiago, ¿no crees? Es una enseñanza que podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestra búsqueda personal de la felicidad, del éxito, del amor.
Exactamente. El alquimista nos invita a reflexionar sobre nuestras propias leyendas personales, sobre los sueños que nos motivan, sobre los obstáculos que encontramos en el camino y sobre la importancia de confiar en nuestra capacidad de superarlos. Y hablando de obstáculos, en uno de los fragmentos se menciona una escena en la que Santiago debe convertirse en viento para superar una prueba impuesta por el alquimista. ¿Qué significa esto? Es una metáfora, un acto mágico. Es una de las escenas más emblemáticas del libro, y su interpretación ha dado lugar a múltiples lecturas. Algunos lo ven como un acto de magia, una prueba sobrenatural que Santiago debe superar para demostrar su conexión con el alma del mundo. Otros lo interpretan como una metáfora de la capacidad de adaptación, de la necesidad de fluir con los cambios, de ser flexibles ante las circunstancias. Yo me inclino por la interpretación metafórica. Santiago no se transforma literalmente en viento, sino que aprende a ser como el viento, a adaptarse al entorno, a superar los obstáculos con inteligencia y creatividad. Es una lectura válida. El alquimista le enseña a Santiago que la verdadera fuerza no reside en la oposición, sino en la armonía, en la capacidad de comprender las fuerzas de la naturaleza y utilizarlas a su favor. Y esa capacidad de adaptación, de fluir con los cambios, es fundamental para alcanzar cualquier objetivo en la vida, ¿no crees? Sin duda, el alquimista nos recuerda que el camino hacia la leyenda personal no es siempre lineal, que habrá obstáculos, desvíos, momentos de duda. Pero si confiamos en nosotros mismos, si escuchamos a nuestro corazón y aprendemos de cada experiencia, podremos superar cualquier desafío y alcanzar nuestro destino. Y hablando de destino, ¿qué pasa con el tesoro que Santiago buscaba? Lo encuentra finalmente. Esa es una pregunta que responderemos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Pero te adelanto que el final de la historia de Santiago es tan sorprendente como su viaje. Nos deja con una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del tesoro, sobre la importancia de la búsqueda y sobre el valor de la transformación interior. Hemos recorrido un largo camino junto a Santiago, desde los pastos de Andalucía hasta las majestuosas pirámides de Egipto. Hemos sido testigos de su transformación, de sus aprendizajes, de sus encuentros, con personajes que le han mostrado diferentes facetas del mundo y de sí mismo. Pero aún queda una pregunta por responder. ¿Encuentra Santiago el tesoro que buscaba? La respuesta, como suele ocurrir en las historias que nos invitan a reflexionar, no es simple. Santiago llega a las pirámides guiado por las señales, por los sueños, por la intuición que ha desarrollado a lo largo de su viaje. Excava en el lugar indicado con la esperanza de encontrar el cofre lleno de oro que le había sido revelado en sus sueños, pero no encuentra nada. ¡Uy, qué decepción! Después de tantas aventuras, de tantos sacrificios, de haber cruzado el desierto, de haber arriesgado su vida, el tesoro no estaba allí. El universo o el alma del mundo, como lo llama Coelho, tiene sus propias maneras de enseñarnos. Y a veces la lección más valiosa llega a través de la frustración de la aparente derrota. ¿Y qué pasa entonces? Santiago se da por vencido. Regresa a casa con las manos vacías. Santiago desolado se sienta a los pies de las pirámides reflexionando sobre su viaje, sobre el significado de su búsqueda. Y es entonces cuando ocurre algo inesperado. Un grupo de refugiados de la guerra, al verlo abatido, se acercan a él y le preguntan qué le ocurre a Santiago sin nada que perder. Les cuenta su historia, su sueño del tesoro enterrado junto a las pirámides. Los refugiados, conmovidos por su relato, se echan a reír. Se ríen, en un momento así. No entiendo. Las risas de los refugiados no son de burla, sino de complicidad, de reconocimiento. Uno de ellos le cuenta a Santiago que él también tuvo un sueño recurrente, que le decía que debía viajar a España, a una iglesia abandonada donde los pastores dormían con sus ovejas, y allí bajo un sicomoro que crecía en la sacristía encontraría un tesoro. No me digas. El tesoro de Santiago estaba en el lugar de donde había partido. Qué giro tan inesperado. El universo a veces nos juega estas pasadas. Nos hace dar vueltas y vueltas, recorrer caminos complejos, enfrentar desafíos inesperados para finalmente devolvernos al punto de partida, pero transformados, enriquecidos por la experiencia. Es como si el verdadero tesoro no fuera el oro material, sino el propio viaje, el aprendizaje, la transformación interior. Exactamente. Santiago, habiendo comprendido la lección, regresa a la iglesia abandonada donde solía dormir con sus ovejas. Excava bajo el sicomoro y allí, tal como le había sido revelado en el sueño del refugiado, encuentra un cofre lleno de oro y piedras preciosas. Al final el tesoro sí existía y estaba más cerca de lo que él imaginaba. El tesoro siempre estuvo allí esperándolo. Pero Santiago necesitaba recorrer el camino, vivir las experiencias, aprender las lecciones para poder encontrarlo. Y lo más importante, para poder comprender su verdadero valor. El alquimista nos deja con una enseñanza profunda que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la experiencia, en el crecimiento personal, en la conexión con el alma del mundo.
Y también nos recuerda que el universo conspira a favor de aquellos que persiguen su leyenda personal, que los sueños se cumplen si tenemos la valentía de seguirlos, que el camino con todas sus dificultades y sus alegrías es tan importante como el destino. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas, sobre los tesoros que anhelamos encontrar, sobre los caminos que estamos dispuestos a recorrer para alcanzarlos. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Alquimista. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.